¿Se han dado cuenta de que lo que más agota su fe no son los problemas de este mundo, sino esa obsesión por mantener las apariencias frente a los compadres o en la parroquia? Hoy Cristo en el Evangelio de Mateo apunta directo contra esa religión de escaparate que nos está destruyendo la paz. Mi nombre es Padre Miguel. Todos los días predico aquí la homilía para que ustedes tengan alimento espiritual sin importar dónde estén. Les pido que se suscriban, no por mí, sino para que mañana también estén aquí recibiendo la palabra. Hoy les voy a pedir algo concreto al final. Escríbanlo en los comentarios como compromiso. Escuchen con atención la homilía de hoy. Creo que les va a llegar. No sirve de nada tener el traje de domingo perfectamente planchado si el alma está manchada. Esa es la cruda realidad que la palabra de Dios nos pone delante en esta segunda semana de Cuaresma. Isaías nos advierte hoy con una crudeza terrible y necesaria. Escuchen bien lo que el profeta clama en nombre del Señor, llamando a su propio pueblo príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra. Les dice que se laven, que se purifiquen, que aparten de su vista sus malas acciones. Siglos antes de que nuestro Señor Jesucristo caminara por las calles polvorientas de Jerusalén, Dios Padre ya estaba cansado, profundamente cansado, de los ritos vacíos. Estaba hastiado de los holocaustos, de la sangre de los novillos, de las procesiones magníficas y de los cánticos solemnes de hombres y mujeres que al salir del templo seguían devorando a sus hermanos con la injusticia, con la lengua, con el egoísmo. Hoy, en el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús apunta directo, sin titubeos, al corazón de los fariseos y de los escribas. Apunta a esos hombres de religión impecable por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. Y yo les digo a ustedes hoy, mirándolos a los ojos, que esta palabra no es un relato histórico sobre unos judíos que vivieron hace 2000 años. Esta palabra no es para los ateos que están allá afuera en la calle. Esta advertencia es directa y afilada como una espada para nosotros, los que estamos sentados en estas bancas hoy, los que venimos a misa entre semana, los que rezamos el rosario, los que nos consideramos buenos católicos. Imaginen por un momento la escena que nos narra el apóstol San Mateo. Traten de verla no como un cuento, sino como la realidad viva que fue. Jesucristo está en Jerusalén. El sol cae pesado sobre la plaza. Hay ruido, hay empujones, hay sudor. Cristo está rodeado de sus apóstoles y de una multitud inmensa que lo escucha. Y entre esa multitud inmensa, quiero que nos fijemos en un personaje que el Evangelio no nombra explícitamente, pero que todos sabemos que estaba ahí. El testigo mudo de este sermón. Imaginemos a un anciano judío, un padre de familia curtido por los años y por el sol, un hombre de manos callosas, un hombre como muchos de ustedes, que ha trabajado toda su vida de sol a sol para sacar adelante a los suyos. Ese hombre ha intentado siempre cumplir la ley de Dios. Ha pagado sus diezmos con enorme sacrificio, quitándose el pan de la boca para entregarlo al templo. Ha peregrinado a Jerusalén cuando la ley lo mandaba, arrastrando sus pies cansados. Y ese mismo anciano ha tenido que soportar, año tras año, ver cómo los fariseos y los maestros de la ley se pasean por las plazas con sus túnicas finas, con el rostro altivo, exigiendo que todos les hagan reverencia. Ha visto cómo estos hombres religiosos ensanchan sus filacterias, esas pequeñas cajas de cuero que contenían la palabra de Dios, haciéndolas cada vez más grandes y vistosas para que todo el mundo admire su supuesta piedad. Los ha visto pelearse por los primeros lugares en los banquetes y por los asientos de honor en las sinagogas. Mientras a él, a este anciano sencillo, le atan cargas pesadas y abrumadoras sobre la espalda. Le exigen cumplir miles de preceptos menores, le imponen penitencias y reglas que ellos mismos no están dispuestos a mover ni con un solo dedo. Ese hombre que escucha a Cristo está agotado,
está harto, está cansado espiritualmente de tanta hipocresía, de tanta fachada, de tanta religión de escaparate que no salva a nadie y solo aplasta a los humildes. Cristo posa su mirada sobre este hombre cansado, sobre esta multitud oprimida por los falsos pastores, y pronuncia palabras que rompen todos los esquemas. Fíjense muy bien en lo que Jesús no le dice a esta gente. No les dice que se rebelen contra la autoridad. No les dice que rompan con la tradición de sus padres. No les dice que, como los fariseos, son unos hipócritas. Entonces cada quien puede inventarse su propia religión a su medida, que es lo que el mundo de hoy nos grita a cada momento. Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, pronuncia una sentencia que a muchos hoy les resulta incomprensible. Les dice que en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, y les ordena que hagan todo lo que ellos les digan, pero que no imiten sus obras. Yo quiero que el peso de esta enseñanza caiga sobre nosotros. Cristo no destruye la autoridad. Condena, sí, con toda la fuerza divina, la hipocresía intolerable de quienes ejercen esa autoridad para su propia vanagloria, pero sostiene la obediencia a la verdad que se transmite desde la cátedra. Quien ama, obedece. Y esta es una verdad durísima para nuestra época. Hoy, cuando vemos escándalos en la iglesia, cuando vemos sacerdotes, obispos o laicos comprometidos que dicen una cosa y hacen otra, la tentación inmediata del mundo, la tentación de la carne y del demonio, es decir, que la iglesia ya no sirve, que los sacramentos son un invento, que mejor me quedo en mi casa y me relaciono con Dios a mi manera. Pero el Señor no nos da esa opción. La obediencia a la verdad no se anula por el pecado del mensajero. El Señor exige que nuestra fe baje de la cabeza a las manos, que no se quede en críticas amargas contra los que fallan, sino que se convierta en santidad personal. Como nos dice el Salmo responsorial que acabamos de proclamar, Dios recrimina severamente a aquel que tiene el descaro de citar sus preceptos y hablar a toda hora de su pacto, pero en su vida diaria detesta la obediencia y echa en saco roto los mandatos divinos. Y aquí es donde tenemos que mirarnos al espejo de nuestras propias familias y de nuestras parroquias. En nuestro México, en nuestras comunidades de toda la vida, a veces nos parecemos muchísimo más a los fariseos de lo que estamos dispuestos a admitir. Tenemos una fe profunda, sí, heredada de nuestros mayores, pero poco a poco hemos dejado que se contamine con el veneno de las apariencias. Nos preocupamos desmesuradamente de las formas externas y descuidamos el fuego interior. ¿Cuántas veces, hermanos, he visto a familias endeudarse hasta la asfixia, perder la paz y hasta dejar de hablarse, porque tienen que organizar la boda, los 15 años o el bautizo de los nietos de una manera espectacular? Todo tiene que quedar hermoso para la foto. Todo tiene que ser perfecto para que los vecinos hablen bien, para que los compadres se sientan impresionados. Nos obsesiona lo que van a decir de nosotros. Y en medio de todo ese ruido, de todo ese derroche, de toda esa vanidad, la gracia del sacramento queda olvidada en un rincón. Hacemos las cosas para ser vistos por los hombres, exactamente como denunciaba Cristo hace 2 milenios. Santa Teresa de Ávila, esa gran doctora de la Iglesia que conocía los rincones más oscuros del alma humana, advertía con una fuerza tremenda a sus monjas en su libro del Camino de Perfección sobre lo que ella llamaba la negra honra. Esta santa mujer entendía que el demonio no siempre nos tienta con pecados escandalosos de carne o de sangre. A los que estamos cerca de Dios, a los que rezamos, el enemigo nos tienta con la negra honra. Esa necesidad enfermiza, sutil pero destructiva, de cuidar nuestra imagen, de exigir que se nos trate con cierto respeto, de ofendernos profundamente si alguien no nos saluda, si el sacerdote no nos agradece en público nuestro trabajo en la parroquia, si nos quitan el puesto que creíamos merecer en el grupo de apostolado. La honra destruye la paz. Cuando nuestra fe, nuestras limosnas, nuestra asistencia a misa se hacen para ser vistos por los hombres,
El alma se asfixia lentamente hasta morir de inanición espiritual. Porque el aplauso de los hombres es un alimento que no sacia, es humo que se desvanece en el aire y te deja más vacío que antes. Los fariseos ataban cargas pesadas sobre la gente. Nosotros, con nuestro afán de mantener las apariencias, atamos cargas pesadas sobre nuestras familias, cargas de expectativas mundanas, cargas de vanidad, cargas de rencores antiguos porque alguien nos hizo un desaire en una fiesta hace 20 años. Y arrastramos ese rencor como una cadena oxidada, acercándonos a comulgar los domingos con el corazón lleno de amargura. ¿A quién queremos engañar? Dios no es ciego. Dios escudriña los riñones y el corazón, como dice la Escritura. Dios ve exactamente lo que hay detrás de nuestras caras amables en la iglesia. Por eso la liturgia de la iglesia es tan sabia. En unos momentos más, cuando terminemos esta reflexión y pasemos a la liturgia eucarística, durante el ofertorio, ustedes me verán realizar un gesto muy antiguo y muy sencillo. Tomaré un recipiente con un poco de agua, un purificador, y me lavaré las manos a un lado del altar. Muchos de ustedes han visto este momento miles de veces. Tal vez piensen que el Padre se lava las manos porque tocó las vinajeras o porque se manchó. No. El rito del lavabo no es una cuestión de higiene material. Es un rito profundamente teológico y penitencial. Mientras el agua corre por mis dedos, yo, como sacerdote, pecador como cualquiera de ustedes, rezo en secreto una oración que es un grito del alma, pidiéndole a Dios que me lave de mi iniquidad y me purifique de mi pecado. Ese gesto responde exactamente a la orden que el profeta Isaías nos ha dado en la primera lectura de hoy. Lávense y purifíquense. No se puede celebrar el misterio divino, no se puede tocar el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios con las manos sucias por la soberbia, por la maledicencia, por los juicios temerarios contra el prójimo. Y lo que el sacerdote hace en el altar, ustedes tienen que hacerlo espiritualmente en sus bancas. De nada nos sirve estar aquí si no le pedimos a Dios que nos lave por dentro, que nos arranque de raíz esa necesidad de figurar, esa costumbre tan arraigada que tenemos de criticar al que tenemos al lado, de murmurar sobre la vida ajena, de destruir la fama de nuestros hermanos con comentarios afilados mientras rezamos el Padre Nuestro. La purificación interior no es un lujo para santos de altar mayor, es una exigencia absoluta para cualquiera que quiera llamarse cristiano y no escuchar de labios de Cristo la condena de los hipócritas. Nuestra fe no es un sentimiento bonito que nos abriga el corazón cuando venimos a cantar a la iglesia. La fe exige renuncia. La fe duele, porque el amor verdadero siempre cuesta. Cristo es tajante hoy en su conclusión. Nos dice que a ningún hombre sobre la tierra llamemos Padre en el sentido absoluto, porque solo tenemos un Padre celestial, y que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí quiero hablarles directamente a ustedes, a los abuelos y padres de familia que me escuchan, con el rostro marcado por la preocupación. Yo conozco su dolor. Yo sé, porque lo escucho todos los días en el confesionario y en la dirección espiritual, el sufrimiento silencioso que llevan por dentro al ver que sus hijos han abandonado la fe. Sufren viendo cómo sus nietos crecen sin saber persignarse, viviendo en uniones que no están bendecidas por Dios, alejados completamente de los sacramentos y abrazando las ideologías vacías de este mundo que los está destruyendo. Ustedes lloran por ellos, ustedes se angustian y muchas veces se desesperan y terminan discutiendo, gritando, reclamando, intentando imponer la religión por la fuerza de los argumentos o de los enojos. Yo les digo hoy, a la luz de este Evangelio, que no los van a recuperar con grandes discursos. No los van a acercar a Cristo aparentando ser perfectos e intachables. Si sus hijos ven en ustedes a unos fariseos que juzgan implacablemente a todos, que son duros en casa pero muy santos en la iglesia, saldrán huyendo de la fe,
Su mayor autoridad espiritual, la verdadera fuerza que ustedes tienen para arrancar a sus familias de las garras del enemigo, no viene de los gritos, sino de su servicio callado, de su perseverancia heroica, de su humildad auténtica. La grandeza en el reino de los cielos pertenece a los que sirven en silencio. Pertenece a la abuela que, después de hacer la comida y limpiar la casa, se encierra en su cuarto a rezar el rosario de rodillas por la conversión de su hijo alcohólico, sin que nadie la vea, sin pedir reconocimiento. Pertenece al abuelo que soporta los achaques de la vejez y los desprecios de los jóvenes, uniendo sus dolores a la cruz de Cristo por la salvación de sus nietos. El que se humilla será enaltecido. La fe verdadera se sostiene ahí, arrodillándose ante Dios en lo oculto de la habitación, no buscando los primeros puestos ni la aprobación de los hombres. El servicio silencioso es el único argumento que el mundo no puede rebatir, porque huele a Cristo crucificado. Vivimos tiempos oscuros, tiempos de mucha confusión, y la realidad pastoral, lo que yo veo todos los días, es que la inmensa mayoría de los católicos no abandona la Iglesia por un odio intelectual a Dios. No se vuelven ateos porque hayan leído libros filosóficos. La gente abandona la fe por cansancio espiritual. Y escúchenme bien, no hay absolutamente nada que canse más rápido, nada que agote más el alma, que una vida espiritual falsa. Sostener la apariencia de ser buenos, fingir que todo está bien, tratar de cumplir normas externas sin tener amor a Dios en el corazón, es un trabajo extenuante que termina quebrando a cualquiera. Ese es el peligro de la tibieza espiritual. Nos conformamos con cumplir mínimos. Venimos a misa los domingos, nos sentamos, nos levantamos, damos una moneda en la canasta y salimos exactamente iguales que como entramos, con los mismos rencores, las mismas vanidades, las mismas miserias ocultas. Y con el tiempo, esa rutina sin alma nos agota. Viene el mundo con sus promesas fáciles, viene el sufrimiento, viene una enfermedad, y esa fe de cartón se derrumba en pedazos. Dios no nos pide que aparentemos ser santos. Dios detesta nuestras máscaras. Él conoce el barro del que estamos hechos. Él conoce nuestras caídas vergonzosas, nuestras dudas, nuestra debilidad. Lo que nos exige es que dejemos de fingir y que luchemos con verdadera disciplina y valentía por alcanzar la santidad real, la que nadie ve, la que se forja en el yunque de la cruz de cada día. La fe se vive, no se inventa a conveniencia. Y cuando tú dejas, por fin, de buscar el aplauso y la aprobación de los hombres, cuando te importa un comino lo que piensen tus compadres o tus vecinos de ti, y empiezas a buscar única y exclusivamente el rostro compasivo de Cristo, es entonces cuando la paz verdadera vuelve a tu alma y a tu familia. Por eso, hermanos, no podemos salir de este templo hoy simplemente diciendo que fue una buena lectura. La palabra de Dios exige una respuesta, exige una acción. Y el compromiso pastoral que yo les pido, que la Iglesia les pide esta semana, es muy concreto y no admite excusas. Esta semana la cruz de Cristo no se negocia. Vas a examinar y a purificar tu oración personal diaria. Vas a mejorarla quitándole absolutamente todo el maquillaje. Vas a sacar un tiempo real, no las sobras de tu día. Vas a dedicar 15 minutos innegociables, en total silencio, en la soledad de tu cuarto o ante el sagrario si puedes venir a la iglesia. Y en esos 15 minutos no vas a buscar palabras rebuscadas ni bonitas. No vas a tratar de sentir emociones extraordinarias ni consolaciones sensibles, porque la fe no depende de lo que sientas en el pecho. Te vas a presentar ante el Señor en tu verdad más desnuda, reconociendo tus faltas, tus hipocresías, tu afán de quedar bien, tu necesidad de honra. Le vas a pedir a Dios, desde lo más profundo de tus entrañas, que te purifique de verdad, que te lave de tus iniquidades, que queme con el fuego de su espíritu todo rastro de fariseísmo que haya echado raíces en tu alma. Porque sin una oración sincera, profunda y disciplinada,
la fe inevitablemente muere de frío. Que no seamos jamás contados entre aquellos de los que habla el Señor en el Salmo, aquellos que hablan mucho de religión, pero detestan obedecer la voluntad de Dios. Salgamos hoy de esta celebración litúrgica con el corazón humillado, reconociendo que necesitamos salvación, recordando y aferrándonos a la promesa que el mismo Dios nos ha hecho en el Salmo responsorial de hoy, una promesa que es nuestra única esperanza. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Que así sea.